Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña Javier Carrasco EADE, arquitecto y máster en Arquitectura y Energía Renovable, especialista en eficiencia energética y construcción sostenible, académico de pre- y posgrado de nuestra facultad. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bueno, hoy hablaremos sobre arquitectura sustentable, eficiencia energética y carbono neutralidad en la construcción. Pero vamos a una pregunta que tiene que ver como con la docencia y con la historia de vida. ¿Qué significa ser arquitecto hoy? Lo pregunto porque existe, por tu área de interés, y porque existe un estudio de hace algún tiempo del Colegio de Arquitectos que señala que solo el 4% de los arquitectos funcionan en taller, en la planificación, en el diseño de casa. ¿Qué pasa con el otro 96%? ¿Tiene que ver algo con estos temas? Yo diría que el arquitecto, ¿qué significa ser arquitecto hoy? Yo creo que el arquitecto es un solucionador de problemas complejos en general. Tenemos la habilidad, yo creo, por formación de mantener una mente abierta. Y eso yo creo que ha permitido que también la carrera ha ido evolucionando con el tiempo. Yo, remontándome a mi época de estudiante, hoy día veo que los arquitectos se pueden desempeñar en temas de energía, de sostenibilidad, de cambio climático, en la política pública, en la innovación tecnológica también. Así que yo creo que va por ahí, va por un tema ya salir un poco de ese encasillamiento, de esa caricatura del dibujante de plano. Exactamente. Y es más bien hoy día mirar tener una visión integral del mundo. Yo tengo esa creencia, por lo menos. Oye, desde el punto de vista de tu experiencia personal, ¿qué ha significado para ti la docencia? Y te ves una persona joven, no sé qué tanto lo eres, pero el tema, la oportunidad de estar a los dos lados, sí, de vivir esas dos experiencias, de ser académico, profesor y también ser alumno. Bueno, de ser alumno, me remonto yo entre el 2000 y el 2007. Yo estudié en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Biobío, en Concepción. Tengo mucho cariño por mi alma mater, pero definitivamente la forma de aprender arquitectura ha cambiado mucho. Yo celebro en ese sentido los cambios que han habido, mucho más transitando hacia a un protagonismo mayor de lo que es el estudiante y acompañarlo en su proceso formativo más que la cosa catedrática, ¿cierto? De la clase con los estudiantes sentados al frente, ¿cierto? Es más interactivo. Mucho más. Es mucho más horizontal el diálogo con ellos. Hay una retroalimentación también mucho más, yo diría, mucho más enriquecedora para alguien que se dedica a la formación, a la docencia. Para mí, lo más gratificante, por supuesto, es cuando los estudiantes en la etapa de título empiezan a incorporar las cosas que a mí me interesan. O sea, cuando yo enseño la parte, por ejemplo, de arquitectura bioclimática, el tema del diseño pasivo, aprovechar mejor la luz natural, tomarse los temas de la ventilación natural, medir la huella de carbono, todo ese tipo de cosas, si están incorporadas en un proyecto de título, uno se siente pagado. Y es muy distinta la experiencia me refiero al tema de las notas. Me encanta hacerle una pregunta a todos quienes son arquitectos. ¿Existe la arquitectura sin taller? ¿Y qué valor le asignas tú al tema de los talleres? Del taller, bueno, el taller es fundamental. O sea, lo que te digo yo creo, no tengo en el fondo la evidencia, pero yo diría que la enseñanza de arquitectura siempre ha sido autónoma, ¿cierto? A través del taller uno se obliga, en el fondo, a tener un rigor, a ir adquiriendo en el fondo también una capacidad de trabajo autónomo, y es por eso que pienso que esto que hablábamos recién de esta diferencia hoy en día, desde cuando yo era estudiante a cómo es hoy día, donde estamos enfocándonos en el fondo en acompañar a los estudiantes, funciona muy bien en el ámbito de la arquitectura, porque existe el taller. Entonces no me imagino la escuela o la formación del arquitecto sin taller. Y tú me preguntas por las notas.
En el sentido de... no, en el tema como de evaluación. Ya, uno conoce o ha conocido durante su vida muchos estudiantes de arquitectura que sienten que la nota de taller es siempre subjetiva. Subjetiva. Entonces, no, yo diría que cada vez menos. Bueno, también hay un grado, pero tal vez desde mi punto de vista, o sea, hay muchas cosas que son evidentes. De repente en el diseño hay infinitas posibilidades, pero son pocas las correctas. Es como, en parte, cuando uno evalúa ese tipo de cosas, hay herramientas que son muy objetivas también. O sea, especialmente en el ámbito que veo yo, te fijas el tema, por ejemplo, de si el proyecto aprovecha o no las condiciones naturales que le brinda la ciudad, o el entorno, ¿cierto?, o el clima. Eso es súper objetivo. Se traduce en materiales correctos, en estándares, por ejemplo, o sistemas de ventanas bien dispuestas, un aprovechamiento de las vistas. Son cuestiones súper concretas y medibles al final. Entonces, ya yo creo que... Tú dices que la crítica es injustificada, entonces a estas alturas del partido. Sí. O sea, en parte sí. Eficiencia energética tiene que ver algo con arquitectura sostenible, que es de lo que tanto se habla, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa en la práctica y en el detalle ese concepto? La eficiencia energética, bueno, como concepto es súper simple, que es hacer más con menos, pero en arquitectura está muy ligado a lo que comentábamos recién, el tema del diseño arquitectónico pasivo, que es primeramente aprovechar todo lo que puede brindar el emplazamiento de un edificio, tomar en cuenta las necesidades de envolvente, en el fondo, de que los edificios sean refugio, menos técnico. Refugio, ¿te fijas? ¿Yeah? O sea, que nos podamos resguardar del calor y el frío. No puede ser más simple que eso. De que aprovechemos correctamente el sol. O sea, esos son los principios de la eficiencia energética en el diseño arquitectónico. Y por supuesto, más allá de eso, es incorporar ciertas tecnologías que hoy día están a la mano, en el fondo. ¿Cómo se incorpora eso desde tu perspectiva de docente en el tema del pregrado? ¿Cómo se van aprendiendo estas cosas? ¿Es como un listado de materiales y mira, con estos materiales ustedes diseñenme? ¿O tiene otra forma? ¿Hay otra forma? Es que la verdad al principio tal vez cuesta porque estamos acostumbrados como yo diría como chilenos incluso a una calidad ambiental interior regular o mala. Si tú te fijas, o sea, tenemos muchas estufas prendidas en el invierno, mucho estamos aire acondicionado. Acostumbrados al humo en las casas en el sur, estamos acostumbrados a la humedad interior, estamos acostumbrados a que las casas en el fondo produzcan muchas enfermedades del invierno, ¿cierto? Porque o estamos muertos de frío o estamos muertos de calor en verano. Eso no es algo normal, pero no, está bien, se puede resolver y el buen diseño es la respuesta. Pero eso, por ejemplo, tengo una pregunta, y se puede partir, o sea, necesariamente hay que partir de cero con una construcción. Estoy pensando en una casa habitación común y corriente, o si efectivamente podemos mejorar las condiciones. No, sin duda. Claro, es ideal que todo este tipo de cosas aparezcan del principio en el diseño, pero la política pública, de hecho, se ve que hay para poder resolver estos temas de sostenibilidad, de eficiencia energética, hay programas que apoyan el reacondicionamiento, ¿cierto? La remodelación de edificios para adaptarlos al clima. No, pero estoy hablando de la gente que nos ve o nos escucha que tiene casa propia. Sí. Yo, por ejemplo, tengo una casa de madera en una parcela. Y efectivamente mis condiciones... Lo primero sería ¿en dónde? Peñaflor. En Peñaflor. Pero mis condiciones, ¿cómo se llama? De clima, de sustentabilidad, de energía o de buen uso de la energía es bastante deficiente. Pero tiene que ver también con que antes no existían materiales de la calidad cuando fue construida la casa que de ahora. Sí. Entonces, a eso me refiero. Uno individualmente, porque tampoco vamos a decir que es excesivamente cara mejorar el sistema térmico de una casa, pero reconozcamos que hay un avance sustantivo en materiales nuevos. Claro. No, una casa se tiene que poder renovar. Hoy día estamos acostumbrados a que las viviendas, ¿cierto? No sé, duren 100 años. Entonces, hay que tratar de ir invirtiendo también yo te recomendaría en el fondo que tú, si es que pasas harto tiempo en esa cabaña, ¿cierto? En esa casa, que la reacondicionaras térmicamente.
que aprovechara, que pudiera invertir tal vez en mejorar las paredes, la techumbre, eventualmente cambiar las ventanas por una ventana más hermética, con vidrio doble, ¿cierto? Ese tipo de cosas te van a permitir ahorrar un 60%, sobre un 60% del consumo de leña. Bueno, en tu caso seguramente... Ya no es leña, porque tenemos la restricción en la metropolitana. Acá. Pero sí electricidad y sí electricidad, otro tipo de combustible. El 60% inmediatamente en temas de calefacción en invierno y proteger en el verano también del sol. Ahora, la arquitectura sostenible o sustentable, no sé cuál es la palabra correcta, ¿es competitiva en términos económicos? Sí, sin duda. O sea, a ver... Lo que pasa es que hay que mirar el ciclo de vida completo. El ciclo de vida de un edificio, como te decía, puede durar 60, 100 años. Y en todo ese andar, ¿cierto? Un edificio común, se deteriora, se renueva, se necesita en el fondo ajustar a normativas nuevas, se transforma en algo obsoleto. En la arquitectura sostenible la idea es anticiparse a eso también, poder incorporar, es conocido, ¿cierto?, de que la arquitectura sustentable o sostenible, como decías tú, requiere tal vez una inversión inicial mayor, pero en el ciclo de vida, ¿cierto?, vamos ahorrando energía, agua, por valores que son muy superiores que esa inversión inicial. Entonces, entiendo. Definitivamente es rentable. Muy bien, vamos a un corte y ya volvemos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Hoy, en Hablemos de Ciudad y Arquitectura, hablamos sobre arquitectura sustentable, eficiencia energética y carbono neutralidad en la construcción, junto a Javier Carrasco EADE, arquitecto y máster en arquitectura y energía renovable, académico de pre y posgrado de nuestra facultad. En tu calidad de especialista en acondicionamiento energético, ¿cómo se consigue disminuir la energía en una vivienda o edificio? Lo primero, como hablábamos hace un ratito atrás, la envolvente térmica. En simple, techos, muros, pisos, ventanas. Todo eso tiene que ser hermético y con una aislación térmica más que suficiente, porque estamos acostumbrados a que las reglamentaciones nos entregan un mínimo, pero si avanzamos a desempeños óptimos, tendríamos que tener tal vez el doble de lo que nos piden los mínimos. Ahí podríamos hablar de eficiencia energética primero. Eso es como... ¿Cómo tú evalúas, en definitiva, lo primero? ¿Cómo evalúas tú la iniciativa en política pública a este respecto? Muchos conocemos proyectos que tienen que ver con cambios de techumbre, con, no sé, otras cosas que son financiados mediante subsidios estatales. Siguen siendo pocos en términos de número de subsidios, están como en la lógica de que van a ser eficientes por 5 o 10 años más, o estamos remodelando con cosas probablemente ya que van a quedar obsoletas en el poco tiempo. Bueno, la política en estos ámbitos yo creo que partió un poquito antes del 2000 y ha sido extraordinaria en muchos sentidos. Se ha ido estancando en algunos minutos, pero ahora, por ejemplo, muy recientemente se aprobó una tercera etapa de lo que es la reglamentación térmica para viviendas. Eso significa que las viviendas van a estar sometidas a estándares mucho más exigentes Estamos hablando básicamente de viviendas sociales, ¿no? ¿O no? Para todo tipo de viviendas. Okay. Y por supuesto el Estado ha tomado ahí un rol protagónico en la vivienda económica, en la vivienda social, para ir impulsando estos cambios. Entonces... pero la intervención me interesa el tema de la vivienda social.
¿Cuáles han sido más o menos las intervenciones más habituales en ese tipo de vivienda a través de la política pública? Bueno, todas las viviendas sociales nuevas se van incorporando todos estos criterios. Okay, entonces llevan, en muchos sentidos llevan la batuta, ¿cierto? Uh-huh. Ya la delantera. Y han hecho, en el fondo, han sido ejemplo para el sector privado. En el ámbito también de la vivienda existente o la vivienda económica, lo que hablábamos hace poco del tema del reacondicionamiento, que es súper importante, en donde se están incorporando hace muchos años ya programas que están enfocados, que han tenido un foco bien importante en los planes de descontaminación atmosférica de algunas comunas, okay. Porque al invertir en esto estamos reduciendo el consumo energético. Pero a lo que te refieres básicamente, por ejemplo, al cambio de calefactores a leña, ¿no? Primero la parte de la envolvente. Perfecto. Y luego la parte de los sistemas. Ya, y en la envolvente, ¿cuáles son los cambios? La renovación de las ventanas, se reacondiciona, en el fondo se arreglan las techumbres completas. Recordemos que hasta hace poco había un montón de viviendas que tenían, ¿cómo se llama? Asbesto, ¿no? Claro, techos de asbesto. Claro. Ahora, la idea es reacondicionar esa parte, especialmente con aislamiento térmico, que pueden ser distintos materiales, y la idea es ir ajustando a lo que le corresponde a la casa, ¿te fijas? ¿Esos proyectos incluyen el tema como del piso? O el cambio en ese ámbito. Y lo segundo, he visto muchas construcciones que tienen, o sea, muchas casas que tienen en su techo temas de energía solar. Pero más bien entiendo que son para calentar agua, para bajar el consumo del agua caliente, que para calefacción. Claro. Lo del piso, por supuesto, sí, porque en el fondo uno tiene que intervenir con la solución completa, ¿te fijas? Hay que incorporar en el fondo revestimiento, sistema de aislación térmica y eventualmente barreras de humedad, barreras de vapor para proteger todo lo que es el interior. Y ese tipo de líneas de subsidio también se complementan con subsidios, como dices tú, de sistemas solares térmicos para poder calentar agua caliente sanitaria. Que en el fondo el agua salga calentita solamente con un panel solar arriba de tu techo. Desde el punto de vista del diseño, reconozcamos que no son una muy bonita solución, por lo menos las que yo he visto, digamos. Claro, cuando empiezas tú en un principio a incorporar esto, puedes incorporarlo en la pendiente de la techumbre, ese tipo de cosas son importantes también. La estética también aporta. Se está discutiendo y está próximo a resolverse el tema de una nueva normativa sobre reglamentación térmica. Sí, cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo recuerdo que participé hace 10 años en los primeros esbozos de esta reglamentación, como me acuerdo en el ámbito de mi trabajo, aportando en el fondo con lo que era en el fondo inicialmente unas mesas de trabajo donde recién se estaba evaluando cómo iba a evolucionar la reglamentación térmica. Y hoy día, después de 10 años, gracias a todo el trabajo del ámbito público también ahí, se ha logrado aprobar una normativa que va a garantizar que las edificaciones nuevas tengan estándares mucho mayores de envolvente térmica, de eficiencia energética, con mejores ventanas, en el fondo garantizando una mucho mejor calidad ambiental interior para las familias. Es una buena, o sea, sin duda es una buena noticia. Sí. Mi pregunta es, ¿van a aumentar los costos o ya esos materiales ya están incorporados como en la industria Sí, o sea, la reglamentación, estos cambios normativos van con la industria, pero sin duda esto va a implicar aumentos de costos, pero vale la pena en el fondo, dado que también han aumentado las malas condiciones ambientales en muchas ciudades. Necesitamos reducir los consumos de energía, de calefacción, de enfriamiento. Necesitamos en el fondo reducir las emisiones de carbono en nuestras ciudades, y es fundamental este tema. Me interesa, tocando el tema de la descontaminación atmosférica, ¿nos podrías contar un poco en qué consiste? Porque uno entiende que hay planes de descontaminación no solo en la región metropolitana, sino que en varias regiones y ciudades del país que tienen índices de contaminación altos y por distintas razones. No sé si por tan distintas en realidad. Sí, principalmente por el tema de la leña, ¿cierto? Por la leña que en el fondo no es de buena calidad, que es húmeda, ¿cierto? Entonces esos planes de descontaminación, por una parte, se han hecho cargo de fortalecer el tema de la venta de leña de calidad, ¿cierto? Pero por otra parte, con todo el recambio tecnológico para las viviendas, que incluye lo que hemos comentado, ¿cierto? Que son
la renovación de las envolventes de las casas y también el recambio de artefactos de calefacción. Eso también es súper importante y se ha hecho en el fondo tratando de recambiar lo que son los típicos artefactos, las estufas, ¿cierto? Por sistemas de, no sé, pues de pellet o sistemas eléctricos de alta eficiencia. Ahora, me gustaría llevarte a otro tema. ¿Tú crees que a un tema más macro, la descarbonización o la carbono neutralidad de la industria de la construcción, es posible? ¿En qué plazo? ¿En qué plazo? Wow, es que claro, la descarbonización también es una cuestión súper importante. La construcción a nivel internacional tiene en el fondo las emisiones de aproximadamente 20-25% de total de emisiones de CO2. Eso significa que si nosotros llegamos al 2060 vamos a estar incorporando con todo lo que tienen que crecer las ciudades, que tienen que crecer como, no sé, como 2 billones de habitantes de aquí al 2060, vamos a estar hablando de una construcción masiva, de una renovación de las ciudades y un aumento de la densidad de las ciudades que hacen masiva. Y si esto no se hace con criterios de descarbonización, vamos a estar hasta el cuello con el tema ambiental. ¿Y el reutilizar y reciclar materiales es también es razonable y económicamente viable? Es parte de lo que es esta nueva mirada, una mirada en donde tenemos que empezar a incorporar lo que se le llama la construcción circular, asociada a lo que es la economía circular, de poder aprovechar los desechos para poder reutilizarlos y transformarlos en nuevos materiales. Eso es una parte fundamental de esta descarbonización. Tú también hablas de bioconstrucción, un término que yo no había escuchado, pero bueno, que yo no lo había escuchado, irrelevante, pero probablemente tampoco muchos lo hayan escuchado. ¿Me puedes contar qué significa? Bueno, bioconstrucción se denomina al uso, bueno, por una parte, todo esto que hemos hablado del diseño pasivo, pero también con materiales nobles, materiales de naturaleza. Se incluye el tema de la madera también, porque es uno de los elementos que son clave para poder descarbonizar también. Las estructuras de madera son súper importantes y hay un potencial enorme ahí, pero también se le conoce como bioconstrucción a materiales, por ejemplo, como los fardos, el adobe, ¿no? El adobe, que hoy día lo estamos repensando. De hecho, nuestra universidad, nuestra facultad tiene un diplomado súper interesante en arquitectura contemporánea en tierra, donde yo también participo como docente, y ahí se está promoviendo mucho este tema, porque si bien hay un aspecto que es importante, que es la industrialización, ¿cierto? La modernización de los sistemas constructivos para poder aportar a la descarbonización también. Pero esta otra mirada, que es un poco más, digamos, como de la arquitectura más tradicional, digamos, más vernácula, que es como mucho más de la antigüedad, ¿cierto? También hay una oportunidad de traerla de nuevo con una mirada contemporánea, con una mirada más tecnológica también. O sea, a lo que tú te refieres, si logro entenderlo bien, es que, no sé, el adobe obviamente se puede llevar a una semi-industrialización y se puede dar otras características, porque ya conocemos de que es un aislante térmico perfecto, digamos. O sea, es un moderador térmico del ambiente. Es una materialidad súper noble, súper buena para poder lograr estos edificios, o tal vez pequeños edificios en el caso de este tipo de materialidades, carbono neutrales. Entonces, ¿tiene viabilidad la bioconstrucción? ¿No es una iniciativa hippie? No, para nada. No, la gracia es poder incorporar, como te decía, tal vez nuevas técnicas, nuevas tecnologías para poder, digamos, reformular estos sistemas y darle también una validación contemporánea. Bueno, es el momento de hacer un nuevo y breve corte y ya regresamos. En el capítulo de hoy nos acompañó Javier Carrasco, arquitecto y máster en arquitectura y energía renovable, académico de nuestra facultad, para conversar sobre arquitectura sustentable, eficiencia energética y carbono neutralidad en la construcción. Bueno, primero, Javier, agradecerte, y lo segundo,
saber si nos quedó algo pendiente, algo que quisiera subrayar en esta conversación. Yo creo que lo principal sería agradecerte, Gino, la oportunidad y valorar en el fondo estas oportunidades para hablar de la arquitectura sostenible, de una ciudad más sostenible, y de conceptos que tienen que ver con esta construcción más sustentable que sin duda está a la mano de las personas. Solamente hay que buscar información, hay que estudiarlo, y yo creo que es una buena temática para poder también transmitírsela a los auditores. Muy bien, gracias reiteradas, Javier, a todas y todas, muchas gracias por escucharnos y los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Este y otros capítulos los podrán también reproducir en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias.